¡Hola, Calimocho! Bueno, bienvenido ser vivo a la segunda parte del especial de Pirata. Si no lo sabes, estoy haciendo un especial de piratas, una trilogía que va a constar de 3 vídeos. Ya el primero está subido, así que si todavía no has visto el primero, te recomiendo que veas ese primero. Y bueno, hoy vamos con la segunda parte, en la que os voy a hablar sobre los barcos piratas que se han hallado y características de los barcos piratas. Y bueno, no quiero enrollarme mucho, así que os dejo con todo sobre los barcos piratas. Todos los barcos piratas compartían ciertas cualidades sin importar el tamaño o el origen del barco. Las embarcaciones pequeñas pero rápidas eran mejor para abordar a un galeón, sea español, portugués o francés, que siempre iban pesados y eran considerablemente lentos por el peso que llevaban consigo. Los barcos piratas eran enormes, principalmente viejos galeones que robaban a la armada española, francesa o portuguesa, aunque también han habido muchos casos de robos a embarcaciones. Podrían tener unos 35 cañones por banda con munición de 5,4 kilogramos de peso. Como en cualquier tipo de embarcación, los barcos piratas tenían su palo mayor y de mesana, depósito de comestibles, una bodega, un castillo de proa, una habitación para las velas o pañol de velas, cocina, farol, castillo de proa, una habitación para las municiones e incluso un cuarto para prisioneros y sala de cañones. Podrían medir 38 metros de eslora o 60 metros, dependiendo del barco. Los galeones o galeras eran embarcaciones de los siglos XV al XVII. Los piratas hacia 1720 ya utilizaban corbetas que eran más veloces y más pequeños con un solo palo. En el siglo XIX aparecen los bergantines. Los buques de guerra del siglo XIX eran más veloces pero mucho más armados. A finales del siglo XIX ya aparecieron los buques a vapor con palas que utilizaron los europeos para contrarrestar los ataques piratas. Los tiempos cambian, pero no la piratería, que en el siglo XX ha habido casos de piratería en la zona del Caribe y del Océano Índico. Utilizan otras embarcaciones más pequeñas, pero mucho más ligeras y rápidas con motor. Los piratas, corsarios y bucaneros utilizaron diferentes tipos de barcos para surcar los mares. El tamaño de unos y otros podía variar, así como sus capacidades. Los navíos con mayor tamaño tenían más posibilidades de capear temporales que otros de menor tamaño y se le podían instalar más cañones. Por otro lado, un barco más pequeño se podía varar más fácilmente para darle la vuelta y realizar la limpieza del casco. Además, los navíos con poco calado podían ocultarse en aguas someras y en arroyos y estuarios en los que un buque de guerra perseguidor no podría navegar. A continuación voy a hablarles un poco sobre diferentes tipos de barcos. Os voy a dar sus nombres y la característica que tenía cada. El balandro fue el barco más utilizado por los piratas. Estaba equipado con 2 o 3 velas cuadradas antes del mástil y aparejos de proa a popa. Las características de este velero eran la rapidez y su gran maniobrabilidad. Al ser un barco ligero podía moverse a contraviento usando remos y podía moverse en bajíos sin problema alguno debido a su poco calado. El bergantín es un barco generalmente de 2 palos con todo su aparejo formado por velas cuadradas, es decir, velas dispuestas en los palos colgando de vergas transversales al eje de proa a popa de la nave. La aparición del bergantín se remonta a la segunda parte del siglo XVII. Eran naves muy rápidas y ágiles debido a que podían desplegar en las velas una gran cantidad de superficie. La goleta apareció en el siglo XVIII y tenía características muy similares a las del bergantín, del que se diferenciaba principalmente por el aparejo. Era una nave de 2 palos con el aparejo formado por velas de cuchillo, es decir, velas dispuestas en el palo siguiendo la línea de proa a popa, en vez de montadas en vergas transversales como las velas cuadradas. Era un navío muy veloz y al tener menos tamaño que el bergantín requería menos personal para su manejo.
El bergantín goleta era un navío de 2 o más palos que llevaba un velamen mixto entre el del bergantín y goleta, usualmente velas cuadradas en el trinquete, el palo más próximo a proa, y el resto de los palos con velas de cuchilla. Las fragatas, con aparejo de cruz, eran buques de guerra excelentes, más fáciles de maniobrar y más rápidos que la mayoría de navíos, con igual aparejo cuando iban con el viento a favor. Con una tripulación experimentada eran unos adversarios terribles. El galeón, aparte de los navíos citados anteriormente, hubo ciertos piratas y bucaneros que prefirieron utilizar grandes barcos. Cuando nos referimos al galeón pirata no nos referimos al tipo de barco galeón, como el galeón español, sino a barcos que se caracterizaban por su gran tamaño. En el siglo XVIII, la palabra barco se refería al velero con 3 o más palos y velas redondas. Estos grandes barcos usados por los piratas eran buques de más de 200 toneladas que llevaban entre 30 y 40 cañones. Comparados con los barcos mercantes de la época, era de un tamaño superior, aunque la diferencia principalmente entre los barcos mercantes y los barcos piratas estaba en la cantidad de cañones y el número de tripulantes. Y ahora vamos con el último punto, que es el más interesante, y es que os voy a hablar sobre barcos piratas que se han encontrado y una pequeña definición de la historia de cada uno. También deciros que si pronuncio mal algún nombre, lo siento. Y bueno, la arqueología marina nos ha demostrado que también los verdaderos y grandes hallazgos también se encuentran bajo el mar. En ella guarda por el resto de los siglos auténticos tesoros. Los piratas hundían barcos de forma continua y muchos de ellos se hallan principalmente en el mar caribeño y consigo aún tienen sus tesoros y mercancías, algunos de ellos hundidos por huracanes o por ataques piratas o militares. El Guida, de bandera inglesa, fue hundido en abril de 1717 delante del Cabo de Cod, en América del Norte, a causa de una tormenta. En el año 1983 fue encontrado por Barry Clifford. En él transportaban esclavos desde África, azúcar, lingotes de plata y oro, índigo y marfil. Antes de ser hundido, justamente 2 meses antes, fue capturado por el pirata San Bellamy. El Santa Margarita y Nuestra Señora de Atocha fueron hundidos en 1622 por un huracán enfrente de las costas del Cabo Hueso de Florida. El San José naufragó en 1631 con 700 toneladas de lingotes de oro y plata en las Islas Pearl de Panamá. El Santísima Trinidad naufragó en la costa de La Habana, Cuba, en 1711. El Queen Anne's Revenge, barco pirata que naufragó en 1718 en el norte de Carolina, en Estados Unidos. En 1996, muy recientemente como podéis ver, también se halló el barco de la bandera inglesa. Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción fue hundido el 31 de octubre de 1641 a 75 millas de la costa norte de la República Dominicana, encontrado en la década de los 90. Y bueno, hasta aquí la segunda parte del especial de piratas. Espero que os haya gustado. Recuerda que tengo un Instagram de terror misterio junto a mi amigo Jonathan, que te lo dejo por aquí, mundo_paranormal. Y también recordarte que la intro del vídeo, la de terror, me la creó mi bombón Bea. En la caja de información tienes su Instagram por si quieres también algún vídeo, alguna lámina o algo y alguna creación de esas cosas. Y bueno, no olvides dejarme en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este vídeo, qué barco te gustó más, si tienes algún otro dato. Y nada, nos vemos en la tercera parte, que la tercera parte va a estar súper interesante porque vamos a hablar sobre piratas reales, los piratas más famosos de la historia. Y nada, espero que os haya gustado mucho y recuerda que lo paranormal nos rodea por todos lados. Besos canarios para todos con sabor a mojo picante. Ya. ¿Cómo echar un mal de ojo?